¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su resumen sencillo, rápido e independiente de los mercados financieros. Las noticias mandan y actualmente tenemos que lamentar el triste fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad, pero ya saben, los mercados financieros en nuestro caso mandan y actualmente lo que manda es la volatilidad. La semana pasada un estratega el jueves decía que la reunión entre Meloni y Donald Trump podía cambiar el escenario macroeconómico. Ya saben, si entre Meloni y Trump llegaban a un acuerdo, podríamos estar ante un nuevo escenario de mejor crecimiento, precios más bajos y un mayor entendimiento comercial. Pero justo después de esto sucedió la volatilidad de los mercados, y es que Trump puso en tela de juicio la continuidad de Powell. Todo esto sucedía después de que el miércoles Powell dijera que él iba a ser intransigente, iba a mantener su postura agresiva porque no veía dónde estaba la inflación actualmente con las nuevas medidas arancelarias y tampoco veía la parte de crecimiento a la baja. El jueves tuvimos el recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo hasta niveles del 2,25 en la facilidad de depósito, y esto trajo una ida y venida de acusaciones por parte de Trump diciendo que la continuidad de Powell tenía que estar en entredicho después del apoyo del BCE a la economía. Ya ven, hemos pasado de un momento en el cual estábamos dudando sobre la geopolítica, hemos empezado a descontar grandes consecuencias macroeconómicas de toda la tasa arancelaria y finalmente estamos en el mercado actualmente dudando del colapso del sistema financiero norteamericano. Y sí, hoy tenemos un claro ejemplo. El euro está cotizando por niveles alrededor del 1,15. ¿Quién lo diría la semana pasada cuando estábamos viendo como aquí en Europa un tercio de los empresarios estaban diciendo en Alemania que estaban barajando muy seriamente echar nuevos puestos de trabajo a la calle? Y esto echaba más leña al fuego dentro de la decisión final del Banco Central Europeo, que bajaba, como antes les decía, tipos de interés hasta niveles del 2,25 y daba pinceladas que empiezan a hacer pensar a muchos en posibles recortes de tipos de interés hasta niveles del 1,75% allá a finales del 2025. Lagarde en su discurso bajaba la tensión en cuanto a inflación, dado que tenemos el euro donde lo tenemos y puede que China nos deje en nuestra frontera gran cantidad de contenedores que nos hagan importar deflación, y en la parte de crecimiento rebajaba todavía más las expectativas de crecimiento aquí en la eurozona. En Estados Unidos vimos a lo largo de la semana pasada un buen dato dentro de las ventas minoristas como consecuencia de esa aceleración del consumo previa a la subida de aranceles por parte de Estados Unidos. Donde ya empezamos a ver poco a poco esa tendencia negativa de la economía es en el sector inmobiliario, donde vimos malas ventas minoristas y de casas, y también hemos visto malos datos por parte de la Fed de Filadelfia, donde el sector manufacturero empieza a mostrar claros signos de inestabilidad. La semana pasada también estuvimos muy atentos a todos los resultados empresariales. 59 de las 500 empresas que componen el S&P sacaban resultados y aproximadamente el 67% batía a las expectativas, que viene a estar más o menos en la media histórica. También la semana pasada estábamos muy atentos no solo a Trump, a Powell y a los bancos centrales, sino también a todo lo que sucedía en la parte geopolítica. Parece que Marco Rubio nos decía que Estados Unidos está perdiendo la confianza en llegar a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, y esto hace entorpecer la normalidad dentro de los mercados financieros también. Y también estábamos muy atentos durante la semana pasada a flujos de los inversores, y parece que el miedo de los inversores ha pasado de la renta variable norteamericana a la deuda corporativa norteamericana. Hemos visto la mayor salida desde el 2022 de deuda corporativa norteamericana, y esto también venía un poco al hilo de la salida que estamos viendo en dólares. La salida de la semana pasada en dólares es la máxima no vista desde el 2020, y esto iba muy en línea con lo que antes les decía del 1,15 a niveles del euro dólar. Con la inestabilidad que hemos visto en la Reserva Federal propulsada por Trump, por las tasas arancelarias y por los bancos centrales operando dentro de la semana pasada, tuvimos gran volatilidad, y así se constató en los mercados financieros. El S&P caía un menos 1,5%, el Nasdaq caía un menos 2,3%, y ambos dos atesoran rentabilidades negativas del menos 10 y del menos 15% en el año. La bolsa europea no era capaz de
estabilizarse a pesar del recorte de tipos de interés y caía también un menos 1,8%. Los que sí salvaban la papeleta la semana pasada eran las materias primas. El oro sube alrededor de un 26% en el año y la semana pasada el petróleo subía un 5% como consecuencia de menores stocks de petróleo dentro de Estados Unidos. La renta fija, sobre todo la gubernamental, también ganaba la semana pasada con subidas del 1%. Con todo esto que les acabo de decir, ¿a qué estar atentos? Yo estaría atento sobre todo a un dato malo macroeconómicamente. Esperar un dato malo macroeconómicamente podría estabilizar el mercado, sí, aunque suene contraintuitivo, debido a que esto alinearía los intereses de Powell y alinearía los intereses de Trump y evitaría cualquier tipo de colapso como consecuencia de la eliminación de Powell dentro de la presidencia de la Reserva Federal. No obstante, tendremos que ver cuándo sucede este dato. Habrá que ver el Facebook esta semana, habrá que estar atentos a los PMIs de la eurozona y de Estados Unidos y hoy por la mañana no hemos visto una interacción por parte del Banco Central chino, que no ha recortado los tipos de interés. Deberemos de esperar casi a la semana que viene, donde estaremos conociendo el PIB del primer trimestre en Estados Unidos y el PIB del primer trimestre dentro de la eurozona. Para atajar y para hacer todavía más fuertes sus carteras, les traemos dos ideas. En la parte de renta variable, Siemens, una compañía europea que nos ofrece un alza del 25% según las valoraciones, y también en la parte de fondos de inversión, Raffer Total Return, un fondo que ya venimos empujando desde la casa y que nos ofrece diversificación con su multiestrategia y con una visión totalmente opuesta a la que la línea general de los mercados está ofreciendo. Pues ya ven, con malas noticias al principio respecto al Papa, hemos abordado hoy cómo van evolucionando los mercados financieros y cómo esperamos que evolucionen en los próximos días. Con esto, lo único que nos queda es desearles una gran semana de mercados y decirles que tienen una nueva cita aquí la próxima semana de la mano de Beca.